Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué gusto es estar juntos este viernes 15 de septiembre, nuestro hermoso 15 de septiembre, nuestro grito de independencia. Damos gracias a Dios porque el Señor Jesucristo nos libertó a nosotros del pecado y de la muerte. Él es nuestro verdadero héroe de independencia. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por la libertad que nos das de poder compartir en las redes sociales, de poder, Señor, compartir a distancia, Padre, y que poder estar en contacto con mis amados hermanos, Padre. Yo los bendigo en tu nombre. Háblanos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El miércoles vimos que no hay un solo justo, lo vimos también el lunes, que no hay ni uno solo, nadie que tenga entendimiento. Pero la justicia de Dios, la expresión justicia de Dios, se usa de tres maneras en las Escrituras. La justicia significa el carácter de Dios, el carácter, sus atributos. Indica el carácter justo, la justicia y la perfección que Dios mismo posee y manifiesta. ¿Qué haríamos sin la justicia de Dios? ¿Qué haríamos? Significa su carácter, significa su manera de tratarnos, significa eso. La justicia de Dios se refiere a la falta de un carácter piadoso en el hombre. Por eso es la justicia de Dios. Se refiere a la naturaleza y conducta pecaminosa, depravada, injusta, torcida, imperfecta del hombre. Pero ahí sobresale la justicia de Dios. La justicia significa rectitud. Esto es la perfección de Dios. La justicia de Dios. La perfección que Dios da al hombre en Cristo Jesús. Cuando acepta que el Señor Jesucristo quite sus pecados, el hombre recibe la justicia de Dios. Cristo viene al hombre con la justicia misma de Dios, por la fe, por la fe. Si tú crees en el Señor Jesucristo, eres justificado. Esa es la justicia de Dios. No hay uno solo justo. Vimos que hay solamente pecado. El miércoles vimos de la lengua pecaminosa. Pero ahora vemos la justicia de Dios. Ahora se revela la justicia de Dios. Dice el versículo, pero ahora. Dios revela ahora cómo puede el hombre reconciliarse con Él. La palabra ahora es un punto de quiebra en el mensaje de Romanos. Señala un punto central en la historia humana. Es como decir dos cosas. Antes, en un tiempo, centenares de cientos de años antes, Dios tuvo paciencia en que toleró los intentos del hombre de lograr justicia. Una justicia propia por medio de la ley. Ya lo estudiamos, la ley. Pero ahora ha llegado el tiempo de la justicia de Dios. La justicia que se encuentra en el Hijo mismo de Dios. Es en Jesucristo en quien recibimos la justicia de Dios. Es en Jesucristo. Es por su sangre, es por su sacrificio, es por lo que Él hizo por nosotros que lo recibimos. Antes, dice, en otro tiempo, los hombres pecaban y seguían pecando.
y aprendieron la imposibilidad de dejar de pecar. El período que el hombre estuvo bajo la ley le mostró la imposibilidad de obtener la justicia por sus propios méritos. ¿Qué méritos tenemos? Ninguno. Si no fuera por Jesús, ¿dónde estaríamos? Si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por la misericordia de Dios. Pero dice, pero ahora, es otro tiempo, ya no es el pasado, es hoy, es ahora, en este tiempo que tú y yo estamos viviendo. Pero ahora ha llegado el tiempo de la justicia de Dios. La justicia que se encontraba en el mismísimo Hijo de Dios. En el mismísimo Hijo de Dios. La justicia de Dios para el hombre es aparte de la ley. Aparte. Dice el versículo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Testificada. Aparte. Ya no necesitamos la ley. Tenemos la gracia de Dios, la justicia de Dios. La justicia tiene que ser sin la ley, porque la ley falla en dos esferas muy críticas. La ley no admite la desobediencia, exige la obediencia. El que desobedece la ley se hace transgresor de la ley, es culpable y debe de ser condenado. No hay otro camino. La ley no tiene el poder, no tiene el poder convertir en obediente a una persona. El único que lo puede hacer es el Señor. La ley no tiene el poder de impedir que una persona desobedezca. Solamente señala la desobediencia de la persona, de la carencia del poder para ser obediente. Solo manifiesta la incapacidad de una persona para lograr ningún tipo de justicia por sus esfuerzos propios. Por lo tanto, si Dios había de tener hombres viviendo en su presencia, tenía que proveer una justicia aparte de la ley, separada de la ley. Ya no es con la ley, tiene que ser por la gracia. Tenía que haber una justicia que no tuviera nada que ver con la ley. Una justicia, la justicia de Dios en el favor del hombre fue anunciada en el Antiguo Testamento, en los profetas y en la ley. Esto se ve claramente en el próximo capítulo que vamos a estudiar la próxima semana, el capítulo 4 de Romanos. Vamos a ver la vida de Abraham y de David. Tenemos que ver cómo ellos fueron a la justicia de Dios. Pero ahora tú y yo la disfrutamos. Tú y yo la disfrutamos. La justicia de Dios se revela en Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, vino a revelar la perfecta justicia de Dios. Jesucristo vino para vivir una vida sin pecado. Dice la palabra de Dios en Hebreos que fue tentado en todo, pero sin pecar. Es el único que no ha pecado nunca. Por eso es que no podemos ver en él la justicia de Dios. Porque él vino para vivir una vida sin pecado. Jesucristo vino para vivir una vida perfecta, agradable a Dios. ¿Cómo podía morir por nosotros si había pecado? Pues estaría como nosotros, que el diablo nos tenía con el pie en el cuello, porque habíamos pecado. Pero el Señor Jesucristo nunca pecó. Fue tentado en todo, no solamente en la tentación, cuando el diablo lo llevó a decirle: si me adoras, si eres el Hijo de Dios. No, tenía tentaciones cuando lo acusaban.
tenía tentaciones cuando lo querían matar y él tenía que escapar de ahí porque él tenía que morir en la cruz. Lo quisieron aventar de un barranco, lo quisieron matar, pero esa era una tentación. Pero él vino a vivir una vida sin pecado. Él vino a vivir una vida ideal, como deberíamos de vivir nosotros los cristianos, porque Cristo mora en nosotros. Una vida ideal. Cristo vino para vivir una vida representativa. ¿Qué representaba? El cielo. Por eso él decía, el cielo es como, es semejante a, es parecido a. Él vino a representar a Dios. Él vino a representar a su Padre. Él siempre desviaba la mirada a sí mismo y decía, porque yo hago lo que Él me envió, porque yo obedezco al que me envió, yo hago las obras que me dio el que me envió. Él vino a tener una vida representativa. Él vino a vivir una vida modelo. Jesucristo es la perfecta encarnación de la justicia de Dios. En efecto, Jesucristo es la justicia de Dios. O para decirlo de otro modo, la justicia de Dios es Jesucristo. La justicia de Dios ahora ha sido revelada en Jesucristo y por medio de Él. Entonces, tenemos que seguir estudiando Romanos para entender todo lo que es la justicia de Dios. Todo lo que es ser justificado por la fe, no por la ley. Porque por la ley nunca vamos a ser justificados, porque siempre fallamos en una parte de la ley. Eso es lo que dice aparte de la ley. Entonces tenemos que ver que Jesucristo es la justicia de Dios, o la justicia de Dios es Jesucristo. La justicia de Dios ahora ha sido revelada en Jesucristo y por medio de Él. Entonces tenemos que verlo. En Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Por eso nos hace justos. No es porque nosotros seamos justos, sino porque Jesucristo nos declara justos. En Romanos 5:1 dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Jesucristo. Si tú crees a Jesucristo, si tú lo recibes en tu corazón, si tú lo aceptas como tu Señor, Él te hace justo delante del Padre. Te hace justo. Nunca podríamos nosotros llegar a justificarnos solos. Nunca. Porque somos carne. Pero Cristo nos justifica. Nos justifica. Dice en 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjate todo lo que recibimos cuando recibimos a Cristo. Recibimos sabiduría, recibimos justificación, santificación y redención. Eso es en el momento justo en que tú le dices, Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Ven a mi vida, perdona mis pecados. Me arrepiento y quiero vivir una vida caminando contigo. Y haz de cuenta que te reviste de sabiduría, de justificación, de santificación y de redención. Nuestra vida va cambiando poco a poco, pero esto es instantáneo. Tenemos toda una vida para que el Señor nos cambie de gloria en gloria.
que transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Pero la redención, la justificación, la salvación es inmediata, inmediata. La santificación la recibimos ese mismo día, pero es un proceso. Vamos siendo más santos, nos vamos quitando cosas que nos estorban. Damos gloria a Dios por ello. Fíjense cómo dice Pablo en Filipenses 3:9. Ser hallado en Él, que pueda yo ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Si tú quieres ser justo, tienes que recibir la justicia por la fe en Cristo Jesús. Solos no podemos. Solos no podemos. Tenemos que estar llenos de Jesús. Tenemos que buscar la justificación. Tenemos que buscar la redención. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Pero sobre todo, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde hemos estudiado algo tan bello, tan precioso, tan valioso para nuestra vida espiritual, que somos justificados por medio de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por esa justificación. Gracias porque Jesucristo se nos reveló a nosotros y nosotros abrimos nuestro corazón y recibimos la sabiduría, la justificación, la santificación, Señor. La hemos recibido, Padre. La hemos recibido y damos gracias a Dios porque tenemos la redención. Cristo nos compró, Señor, a gran precio, a precio de sangre. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Padre, en esta tarde queremos pedirte que tú te manifiestes en nuestro culto del domingo en la Congregación Victoria. Que tu justicia esté sobre nosotros. Que haya un avivamiento en la alabanza. Bendice a nuestro pastor y dale un aceite fresco, una unción fresca, para que nos comparta la palabra. Asimismo queremos orar por don Domingo Tamés, que el lunes va a ser operado de corazón abierto. Señor, pon tu mano, bendice a los médicos, dale paz a él y a Rosanel y su esposa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué gusto de haber estado juntos. Los espero el domingo a las 10 de la mañana y el lunes a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.